Bienvenidos a este video de álgebra básica en donde aprenderemos sobre dos casos importantes de factorización, casos fundamentales en lo que es el álgebra y me estoy refiriendo a lo que es factor común y diferencia de cuadrado. Vamos a ver de manera rápida lo que significa factorización o cómo se puede entender el proceso de factorización. Es una técnica matemática que consiste o trata en la descomposición de expresiones algebraicas teniendo presente que la descomposición quedará en forma de producto. Y sabido eso, vamos a poder factorizar la siguiente expresión algebraica mediante el caso número 1 de todos los casos de factorización, como lo es factor común. Lo primero que necesitamos entender para este caso es que vamos a tener factores comunes tanto numérico como algebraico y entender lo que indica o dice o quiere decir o quiere significar factor común. Un factor común, como el nombre lo indica, es ese término algebraico que se repite en toda una expresión algebraica. Es ese elemento algebraico que está en cada uno de los términos que componen la expresión algebraica. Hablando con respecto a la variable, con respecto a los elementos algebraicos. Y en el caso del factor común numérico, es ese número que está en la expresión y divide a los demás números que se encuentran también en la expresión, número 1. Y número 2, refiriéndonos siempre al factor común numérico, si en la expresión hay un número menor, pero no divide a los demás números que se presentan en la expresión, significa entonces que hay que sacar u obtener un máximo común divisor de todos los números y ese será, en este caso, el factor común. En este caso podemos nosotros observar que tenemos un 10, un 5 y un 15. Y podemos decir de manera inmediata que de todos esos números, el número menor no es el 10, no es el 15, pero sí es el 5. Y el 5 hace de máximo común divisor. ¿Por qué? Porque divide también a todos los demás números que se encuentran en la expresión. Divide el 10, divide el 15 y obviamente va a dividirse entre sí mismo. Entonces podemos decir que el 5 va a ser mi elemento numérico que va a ejercer el trabajo del factor común. Ahora observo en la variable. El factor común con respecto a las variables es esa variable que está en cada término que compone la expresión. En este caso, la A está en el primer término, está en el segundo término y está en el tercer término, con la diferencia que en cada término tiene un exponente distinto. Entonces, cuando nosotros logramos determinar que la A se repite en todos los términos, definimos que ese es mi factor común porque se repite en cada uno de los términos, pero vamos a seleccionar esa variable que tiene menor exponente. En este caso, ¿verdad? Tendrá que ser solamente A. Entonces nuestro factor común, tanto numérico como algebraico, es 5A. Y ahora lo que hacemos es abrir un paréntesis y en ese paréntesis vamos a escribir el resultado de dividir cada término de la expresión con mi factor común que he obtenido. Significa que voy a dividir 10a cuadrado entre 5a menos 5a entre 5a más 15a al cubo entre 5a, obteniendo como resultado
de la división primera de 10 a cuadrado entre 5a, 2a, signo que sigue es el menos, y la división de 5a entre 5a, que es mi factor común, será 1, más es el signo que sigue, y 15a al cubo entre 5a, eso es 3a cuadrado. Cerramos el paréntesis, ¿verdad? Y esa expresión que podemos observar que está subrayada en amarillo resulta de esas operaciones que se muestran a continuación, que es lo que hemos estado haciendo o lo que logramos hacer para obtener esa descomposición. 10a cuadrado, que es mi primera expresión, entre 5a, que es el factor común, 2a. 5a entre 5a es la división del segundo término con el factor común, nos da 1. Y 15a al cubo entre 5a, eso es 3a cuadrado. ¿Ok? De esa manera obtenemos la descomposición o la factorización. Y acá tenemos otro ejercicio, el cual se define como x más 2 por x menos 1 menos x menos 1 por x menos 3. Podemos observar que esta parte conforma los primeros o el primer término de la expresión, y después del signo menos se conforma la otra parte de la expresión. Entonces lo que vamos a hacer es determinar quién es el factor común, quién es ese elemento que se repite, x menos 1. Tenemos x menos 1 por este lado, antes del signo menos, y x menos 1 después del signo menos. Entonces nuestro factor común es x menos 1, abrimos corchete, en este caso corchete porque se está trabajando con paréntesis las expresiones representadas en el ejercicio, y dentro de ese corchete vamos a escribir el resultado nuevamente de dividir cada término con el factor común. En este caso vamos a dividir x más 2 por x menos 1 entre x menos 1, y eso nos da como resultado x más 2. El signo que sigue es el menos, y efectuamos la siguiente división, x menos 1 por x menos 3 entre x menos 1, y eso nos da x menos 3, ¿verdad? Y ese sería el resultado para el siguiente ejercicio. Y por último estaremos viendo la diferencia de cuadrados perfectos. En la diferencia de cuadrados perfectos tenemos una pequeña definición, y es que la definición dice que para que podamos simplificar esto mediante diferencia de cuadrado perfecto, debemos de tener dos términos o dos expresiones, ambas elevadas al cuadrado y formando una diferencia, o ambas expresiones con raíz cuadrada exacta y formando una diferencia, como lo es este caso. A cuadrado tiene raíz cuadrada exacta, b cuadrado tiene raíz cuadrada exacta, y ambos forman una diferencia. Entonces, la simplificación o la factorización de esta expresión algebraica es a más b por a menos b, que corresponde a la raíz cuadrada exacta de a cuadrado, la raíz cuadrada exacta de b cuadrado, ¿verdad? Y en un paréntesis estarán sumando, en el otro estarán restando. Tenemos un ejemplo acá sobre factorizar esta expresión. 49x a la 6, y a la 10, menos 9x a la 12. Entonces lo primero que tenemos que hacer es verificar si los términos que conforman esta expresión tienen raíz cuadrada exacta. Por ejemplo, 49 tiene raíz cuadrada exacta, x a la 6 también, y a la 10 también, 9 y x a la 12 también. Entonces lo primero que vamos a hacer es extraer esas raíces. Y la raíz cuadrada de 49, 7, la de x a la 6 es x al cubo, y la de y a la 10 es y a la 5. Lo mismo hacemos para el siguiente término.
La raíz cuadrada de 9 es 3 y la de x a la 12 es x a la 6. Y ahora lo que hacemos es ubicar en un paréntesis ambas raíces, pero sumando. Y en el otro paréntesis, nuevamente ambas raíces, pero restando. Y esa va a ser la simplificación de la expresión inicial. Y ahí podemos mostrar, ¿verdad?, la definición de la diferencia de cuadrado. Extraemos raíces de ambos términos y luego solamente se escriben en paréntesis ambos resultados, en uno sumando y en otro restando. Muchas gracias, espero que este video sirva de mucho para su estudio.